días, queridos televidentes. Hoy en el noticiero Tras la Verdad tenemos un programa especial. El tema de hoy es riqueza incorpórea en el seno de la tríada y miseria y pobreza en el resto del mundo. Nuestro programa se divide en dos partes. La primera parte es con las opiniones de los países de la tríada, o sea, representantes de los países de la tríada, un poblador de África y un representante de un país de Latinoamérica. La segunda parte de nuestro noticiero se basa en una mesa redonda, donde se encontrarán también los representantes de la tríada, un economista y un analista. Seguimos aquí con nuestro compañero Gabriel Torres, quien les explicará más sobre el tema del día de hoy. Gracias, Miriam. Continuando con el tema, debemos tener en cuenta que la tríada está conformada por las potencias mundiales como lo son Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Estos tres países son quienes realizan el 80% de las actividades comerciales en el mundo. 70% de esto se da a la producción mundial, 90% a las operaciones financieras y 80% de los nuevos conocimientos científicos son realizados por estas tres potencias. A continuación daremos inicio a las entrevistas. Nos encontramos con Miriam en Tokio, Japón. Listo ya. Bueno, seguimos aquí con las entrevistas desde Tokio, Japón. Aquí tenemos una representante de la tríada, Misaki. ¿Cómo está, señora? Misaki, la representante de Japón, nos va a intentar hablar en español lo más fluido que pueda. Bueno, señorita Misaki, le tenemos una pregunta. ¿Cómo está su país, Japón, respecto a los demás países del mundo, sabiendo que su país conforma la tríada? Somos un país donde creamos y damos avances tecnológicos en beneficio del hombre. Evolucionamos económicamente en nuestro beneficio. No nos importa saber mucho de la economía de los demás. Siempre buscamos que crezcamos y buscamos la forma de que nuestros niños aprendan a consumir. También consideramos que Estados Unidos y la Unión Europea son como nosotros, entonces nos unimos para poder, ¿cómo se dice? Controlar el mundo, está tratando de decir la señora aquí, representante japonesa. Además, nosotros nos beneficiamos de que los otros países no conocen todas las riquezas que tienen. Entonces, cogemos todo lo natural y lo modificamos para nuestro beneficio sin que ellos se den cuenta. Solo ellos buscan nuestra protección pensando que es lo más importante, pero lo más importante es la naturaleza. Bueno, muchísimas gracias, señorita representante de Japón. Nos vemos en una próxima emisión y seguimos allá en estudio con nuestro compañero Gabriel Torres. Gracias, Miriam. En este momento me encuentro en Londres con la representante de la Unión Europea, Amy, que nos va a contar cuál es la postura de su país frente al resto de los países del mundo, teniendo en cuenta que es una de las potencias mundiales perteneciente a la tríada. Gracias, Gabriel. En realidad, los países tercermundistas son para la Unión Europea una forma de conseguir recursos y rápido y de una manera económica, sin necesidad de preocuparnos por el medio ambiente. Actuamos, por decirlo así, intentar ayudarlos, pero en realidad nosotros no le hacemos nada, simplemente actuamos. Lo único que nos importa en realidad son los países mismos de la tríada, tales como los Estados Unidos o la Unión Europea o Japón, ya que entre nosotros nos entendemos. Muchas gracias, Amy. A continuación nos encontramos con Miriam, que está en Washington, junto a la representante de Estados Unidos. Gracias, compañero Gabriel. Nos encontramos aquí en Washington, Estados Unidos,
con la representante Heather. Buenos días. Ella me va a responder la siguiente pregunta. Bueno, usted, como representante de los Estados Unidos, ¿qué posición asume su país frente al resto del mundo sabiendo que él pertenece a la tríada? La triada y en especial Estados Unidos tiene una importancia en el mundo y un control sobre la economía. Estados Unidos aprovecha las riquezas naturales de los países tercermundistas a cambio de su protección. Tenemos una gran riqueza en materia de tecnología y aprovechamiento y manejo de la información y el conocimiento. Estados Unidos es una potencia mundial y por lo tanto tiene una gran importancia y poderío frente a los otros países. Bueno, muchas gracias, señorita Heather. Seguimos con mi compañero Gabriel, que se encuentra en Colombia. Bueno, hoy me encuentro en Colombia, en la casa de Doña Marta. Doña Marta nos va a comentar sobre la afección que ve en cuanto a los países potencia sobre Colombia, que es considerado un país tercermundista. Entonces, adelante, Marta. Muchas gracias. Bueno, para nadie acá es una gran mentira que la triada controla el 75% del comercio mundial, siendo en las últimas décadas una gran importancia en la globalización. Entonces aquí cuando Colombia hace parte del montón de los Países Bajos y del tercermundista. Nosotros como colombianos dependemos totalmente de Estados Unidos, la gran potencia acá en América. Es por eso que personalmente como colombiana considero que esta situación sea muy difícil de acabar, pues nosotros ya le hemos dado el gran poder a estas potencias para que controlen en nuestros territorios. Es ahí en donde el problema es en acabar la pobreza, también significa controlar la riqueza. Si nosotros no controlamos el crecimiento de las potencias mundiales, nos tendremos que resignar a una situación de pobreza. Es ahí donde nosotros, los tercermundistas, debemos decidir. Usted decide, usted colombiano apoye a su pueblo para que su país crezca y no deje desvalorar a las potencias mundiales. Gracias. Muchas gracias, Marta. A continuación en el estudio continuaremos con la segunda parte de nuestro especial, en donde haremos el análisis de las entrevistas realizadas. Desde África me encuentro con Shaira, habitante de allí mismo. Shaira nos va a comentar sobre la afección que siente dada por la triada sobre los países tercermundistas. Entonces, Shaira, adelante. Hola, yo soy una africana exactamente de Sahel. Sahel está ubicada, delimitado en el norte de Sahara. Bueno, lo que pienso acerca de las triadas es que nosotros, más que todo sobrevivimos, nuestra economía está basada en la agricultura, que es más que todo cultivamos el sorgo y el arroz africano, que es muy conocido. África es un país que tiene muchas riquezas naturales, pero la verdad nosotros no lo sabemos aprovechar. Todo lo que cultivamos, toda nuestra agricultura, no va para nosotros mismos. Por eso es que muchos africanos, nosotros tenemos la mortalidad por hambre muy alta, y eso se nota en todo el mundo. Nosotros estamos llamando a un cambio a todos los Países Bajos en contra de la triada. Aquí nos encontramos un grupo de personas que vamos a opinar sobre la triada. Aquí se encuentra una economista que se llama Karen, una representante de Japón que se llama Misaki, una representante de Colombia que se llama Soledad, una representante de la Unión Europea que se llama Miriam y una representante que es como una analista de nuestro tema que se llama Paula. Bueno, entonces empezamos. Quisiera saber, Karen, ¿cuál es tu opinión con respecto a la triada? Bueno, mi opinión, o más que opinión, mi posición es en contra de la triada. Pues no estoy de acuerdo con que solamente una parte del mundo crezca económicamente y los demás países se queden en el hueco, por decirlo así, sabiendo que cada país tiene características y ventajas para ayudarlo a crecer día a día. Entonces, en primer lugar, pensaría que Estados Unidos debería dejar de pensar en un sistema capitalista, sino más bien un sistema neoliberal. Entonces es ahí cuando los Países Bajos deberían unirse para crear un apoyo económico y convertirse en una potencia, así sea una potencia comunista, en el sentido en el que todos los países participan, y destruir el sistema capitalista para que todos día a día crezcan mayoritariamente.
Muchas gracias. ¿Alguien quiere opinar o contradecir a Karen, por favor? Yo sí. Bueno, Dale. yo como siendo la representante de Japón, ¿no? Te tengo que decir una de las cosas. Primero, no creo que Estados Unidos o la Unión Europea o Japón se puedan volver comunistas, ya que ellos poseen el 80% del comercio de todo el mundo, tienen el 70% de la producción mundial, el 90% de las operaciones financieras y el 80% de los nuevos conocimientos científicos. Además, hay que también pensar que sin que nosotros, los pertenecientes a la tríada, ¿cómo decirlo de otra manera? No hacemos progresar el capitalismo, pues entonces los otros países no tendrían un progreso, porque es que nosotros le estamos dando progreso a los otros países. ¿Qué les estamos dando? Les estamos dando intervención industrial y todo eso, y también los estamos colaborando. Entonces, pues, que nosotros no podemos dejar que ustedes se conviertan en países comunistas, y tampoco nosotros nos vamos a convertir en comunistas, porque nosotros nos tenemos que beneficiar de todas las industrias y eso que tenemos. Bueno, yo quiero tomar la palabra. Como representante del Banco Mundial, en realidad estoy de acuerdo con lo que la representante de Japón dice, ya que en realidad las ganancias que obtiene el Banco Mundial, la mayoría provienen de las potencias mundiales, tales como Japón, la Unión Europea o Estados Unidos. Pues yo también tenía algo que decir con respecto a la opinión de la representante japonesa, y es que estas potencias y pertenecientes a la tríada están aprovechándose de los recursos de los países tercermundistas, entonces eso no puede considerarse como un beneficio hacia estos mismos. Y también hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene un gasto respecto a todos los aspectos, como por ejemplo que gasta el 24% de la energía mundial cuando solamente tiene el 4% de la población. Entonces hay que tener en cuenta que también el beneficio hacia los países tercermundistas no es muy grande, más bien el perjuicio sí. Bueno, al respecto de Colombia, él no está en la tríada, sino tiene algo, está más o menos como lo decía la señora Karen, decía que estaba en el hueco. Colombia está en el hueco. Es también uno de los países agricultores, más que todo por el café, que es como lo principal, y en ese punto la triada se aprovecha. También toca recordar que, digamos, Colombia es más que todo el más importante latinoamericamente, no mundial, entonces tiene cierto poder. La conclusión la va a dar mi amigo Ismael. Buenas tardes, fue un gusto acompañarlos. Buenas tardes. Entonces, en conclusión, a partir de esta charla podemos decir que la tríada es el conjunto de países que conforma el mayor poder mundial, por lo que estos países tercermundistas que no están de acuerdo tendrán que hacer un arduo trabajo para derrocarla o ponerse al mismo nivel de estos mismos. Gracias. Bueno, ya se concluyó